Hoy en nuestro anecdotario bohemio les voy a presentar una serie de audios que han marcado la historia de la radio. Quiero recordar hoy esos momentos importantes. Vamos a escuchar algunos audios que impactaron por su contenido al mundo, no nada más aquí en México, sino al mundo. El 11 de septiembre de 1973 se da el golpe de estado final de Pinochet al gobierno de Salvador Allende allá en Chile. Radio Magallanes era propiedad del Partido Comunista de Chile. Estuvo al aire desde el 1 de agosto de 1957 hasta ese día, el 11 de septiembre de 1973. Pues bien, ese día, desde el Palacio de la Moneda, se escuchó la voz de Salvador Allende, dando su último discurso. Bombardearon las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Un momento que quedó registrado y que afortunadamente por los periodistas que estaban en la planta transmisora y que estaban también en la estación, se pudo conservar y rescatar ese audio. Tanto operadores como radiocontroladores y algunos periodistas se permanecieron ahí en esas instalaciones hasta el 13 de septiembre. Y durante ese tiempo tuvieron la buena idea de sacar copias de ese discurso, de esa transmisión. Y ellos sacaron 40 copias. Y es por eso el mundo ha conocido ese último discurso transmitido por Radio Magallanes el 11 de septiembre de 1973. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia. We both flew down from Chicago yesterday afternoon aboard one of the giant new 21-passenger Otro momento impactante de esas radiotransmisiones se dio, no fue precisamente en vivo, pero fue un hecho que sucedió el 6 de mayo de 1937, cuando el LZ-129 Hindenburg estaba aterrizando en Lakehurst, Nueva Jersey, y se da el incendio que provocó la muerte de 35 de las 97 personas que iban a bordo, más una persona que estaba en tierra. La transmisión, repito, no fue realizada en vivo. Se estaba grabando en disco. El locutor Herb Morrison de una radio de Chicago estaba haciendo la narración de la llegada del Hindenburg. Y de pronto es cuando sucede el incendio. No saben por qué precisamente. Inclusive hay una película donde piensan que fue un sabotaje. Los científicos dicen que al haber atravesado el Atlántico, su estructura tuvo una serie de cargas eléctricas, obviamente en la estructura, que provocó el incendio que causó esta desgracia. Pero escuchen ustedes la transmisión que grabó el locutor Herb Morrison, y esto se transmitió al día siguiente. Inclusive estuvieron a punto de no transmitirlo porque había una política de no transmitir grabaciones en las estaciones de radio aquí en Estados Unidos, en aquella zona, pero decidieron transmitirla y posteriormente se transmitió completa y después algunos tomaron fragmentos. Oh my, get out of the way, please. It's burning, bursting into flames, and it's falling on the mooring mast and all the folks between it. This is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's the place is 400 or 500 feet into the sky, and it's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now, and the frame is crashing to the ground, not quite to the mooring mast. All the humanity and all the passengers screaming around it.
I told him I can't talk to people. His friends are out there. I can't talk, ladies and gentlemen. Honest, it's just laying there a mass of smoking wreckage. And everybody can't hardly breathe and talk and screaming. Lady, I'm sorry. Honestly, I can hardly breathe. I'm going to step inside where I cannot see it. Charlie, that's terrible. Listen, folks, I'm going to have to stop for a minute because I've lost the voice. This is the worst thing I've ever witnessed. Se supo la noticia porque un periodista telegrafió un minuto después lo que había sucedido. Robert era su nombre de este periodista y de esa manera se supo lo que había sucedido con el Hindenburg. Pero la grabación que se realizó en el momento que sucedía la tragedia la realizó Herb Morrison de Chicago, de una radio de Chicago. Esto sucedió el 6 de mayo de 1937. Entra en desesperación, en llanto total este locutor, y quedó para la posteridad su exclamación: ¡Oh, la humanidad! Oh, the humanity! Todo un equipo de profesionales de la noticia trabajan para usted en Monitor de la Mañana. Conduce Mario Iván Martínez. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. 7 y 19. Dentro de unos segundos le presentaremos a usted información sobre lo dicho por el secretario general de la Federación de Sindicatos. ¿Qué pasa? ¿Está temblando o me estoy mareando? Está temblando efectivamente y fuerte. Es un temblor, un mareo quizá por no haber desayunado, pero no. En este caso efectivamente se trató de un movimiento oscilatorio. Ojalá tengamos pronto los datos técnicos del sismológico de Tacubaya para presentarle a usted esa información. 13 está derrumbado, me tocó ver precisamente el desplome en ese momento, Mario. Se habla de una persona atrapada dentro del lugar, hay una fuerza. 8 de la mañana, 3 minutos. 8:03. Tenemos en la línea al licenciado Jacobo Zabludowski. Adelante, licenciado, lo escuchamos aquí en W. Que estoy ahorita frente a Chapultepec, cerca del Museo Tamayo. Todo mi recorrido ha sido perfectamente normal. Ahora, una grabación aquí realizada en México que tuvo mucha importancia y quienes la escuchamos y vivimos ese día aún la recordamos. Lo que estaban transmitiendo en Radio Red, Mario Iván Martínez estaba transmitiendo y comienza a temblar. Después ahí la narración del ingeniero Jorge A. Olea, un fragmento, la grabación de la transmisión que hizo Jacobo Zabludowski. La transmisión se hizo por la XCW. En cabina estuvieron, entre otros, en ese momento estaba Héctor Martínez Serrano, es el que hacían los enlaces. Jacobo Zabludowski narrando lo que él veía, la Ciudad de México destruida, ese 19 de septiembre de 1985. Estoy enfrente del Hotel Continental, estoy situado frente a la estatua de Cuauhtémoc. Se está elevando un helicóptero en este momento. Varios pisos del Hotel Continental se derrumbaron. Tengo la tristeza de decir que estoy en presencia de uno de los más grandes desastres que he visto en la historia de la Ciudad de México desde que nací en ella. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Otra transmisión importante e histórica de la radio sucedió el 30 de octubre de 1938. Era las 8 de la noche. Se transmitía un programa por la CBS que había sido dado a cargo un joven Orson Welles que tenía unos 23 años. Y resulta que él ya había transmitido algunas otras dramatizaciones de libros como La Isla del Tesoro o El Conde de Montecristo, Drácula, La Vuelta al Mundo en 80 días, en fin, ya había hecho él otras transmisiones, otras dramatizaciones. Pero para ese 30 de octubre de 1938, como parte de
las bromas de Halloween, se le ocurrió hacer una adaptación de La Guerra de los Mundos de Herbert George Wells y transmitirla en una serie que era The Mercury Theatre on the Earth. Y entonces se hizo la transmisión. Al inicio de la transmisión, muy claramente lo dice Orson Welles, que es una adaptación. ¿Qué es esto? Luego al minuto 40 con 30 segundos nuevamente repite que es una dramatización. Pero hubo gente, muchísima gente, que no escuchó el inicio de la transmisión, sino que ya les empezaron a escuchar adelantada la transmisión. Fue tal el impacto que se saturaron las líneas de emergencia hacia la policía en esa zona de Nueva York, Nueva Jersey, y muchas personas salieron a la calle, aterrorizadas, tratando de esconderse, tratando de buscar refugio por lo que habían escuchado. Fue ese el impacto tremendo que causó la transmisión de radio que realizó Orson Welles por la CBS, que al final, las frases finales dicen, más o menos él dice que es, no crean que fue un marciano, fue el genio travieso que aparece la víspera de Todos los Santos. Escuchemos lo que aterrorizó a esa parte de Estados Unidos el 30 de octubre de 1938. We now return you to the music of Ramon Raquello, playing for you in the Meridian Room of the Park Plaza Hotel, situated in downtown New York. And now a tune that never loses favor, the ever-popular Stardust, Raymond Raquello and his orchestra. Ladies and gentlemen, following on the news given in our bulletin a moment ago, the Government Meteorological Bureau has requested the large observatories of the country to keep an astronomical watch on any further disturbances occurring on the planet Mars. Due to the unusual nature of this occurrence, we have arranged an interview with the noted astronomer, Professor Pearson, who will give us his views on this event. In a few moments, we will take you to the Princeton Observatory at Princeton, New Jersey. We return you until then to the music of Ramon Raquello and his orchestra. Wait a minute, something's happening. Humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from that mirror, and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Oh, Lord, they're turning into flames. Oh, the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks of the automobiles spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right. This is Orson Welles, ladies and gentlemen, out of character, to assure you that the War of the Worlds has no further significance than as the holiday offering it was intended to be. The Mercury Theater's own radio version of dressing up in a sheet and jumping out of a bush and saying boo. Starting now, we couldn't soap all your windows and steal all your garden gates by tomorrow night, so we did the best next thing. We annihilated the world before your very ears and utterly destroyed the CBS. You will be relieved, I hope, to learn that we didn't mean it and that both institutions are still open for business. So goodbye, everybody, and remember, please, for the next day or so, the terrible lesson you learned tonight. That grinning, glowing, globular invader of your living room is an inhabitant of the pumpkin patch, and if your doorbell rings and nobody's there, that was no Martian, it's Halloween.